de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades agradecen su presencia en este evento con motivo de la firma de convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Presidiendo este evento nos acompaña la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro Juan José Shadi Rodríguez, secretario general de la institución. Se encuentra también con nosotros el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior. Saludamos a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. La maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. También nos acompaña la maestra Mirna Trinidad Delgado García, jefa del Departamento de Derecho. Asimismo, agradecemos la presencia de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, de la Comisión Ejecutiva del Centro, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Estado, de Aguascalientes, de la Escuela Judicial Electoral, invitados especiales, así como el personal docente y administrativo. Gracias por acompañarnos. Enseguida cedemos el uso de la voz a la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, para que nos dirija unas palabras. Adelante, maestra. Muchas gracias, buen día tengan todas, todos y todes ustedes. Doctora Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado a todos los centros, en específico al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestro Juan José Shadi Rodríguez, secretario general, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, es un gusto que haya estado con nosotros desde ayer, que tuvimos el gusto con la presentación del libro, y hoy con esta firma de convenio. Doctora Gabriela Dolores Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, muchas gracias, gracias anticipadas por toda la capacitación y actualización que vamos a tener. Doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación, gracias también por acompañarnos y por todo el apoyo. Maestra Mirna Trinidad Delgado, quien está apoyando estas actividades, al igual que el maestro Ricardo del Departamento de Ciencias Políticas. Y bueno, saludo con gusto a todos los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Centro de Ciencias Sociales. Sean bienvenidas, bienvenidos a la firma del convenio de colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual pretende estrechar lazos de colaboración entre ambas instituciones e implementar la cátedra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cátedra interesante porque consiste en un programa de estudios académicos diseñado e implementado en sus diferentes modalidades. En este tenor me gustaría comentar que los departamentos de Derecho y Ciencias Políticas estarán participando, ya que para nuestra institución es de suma importancia que el estudiantado se integre a las cátedras o a la cátedra, que conozca, que indaguen y que puedan comprender la complejidad de los procesos. Recordemos que la licenciatura en Derecho tiene precisamente una materia de Derecho Electoral en su 7º semestre, la cual pueden optar los estudiantes, y los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública en sus diversas materias durante todo el programa académico también tienen en sus contenidos y objetivos ver las cuestiones de lo que es el derecho electoral. Esta firma de convenio es importante y quisiera resaltarla dentro del marco de las actividades interinstitucionales con el Tribunal Electoral Estatal, la Escuela Judicial Electoral, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, también integrantes de la Universidad de Sevilla, el Instituto Electoral de Aguascalientes y, por supuesto, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes con el maestro Salvador Gallegos, que hemos estado coordinándonos, al igual que con el magistrado Osiel Baena. Y por supuesto, pues con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, los cuales se ha llevado a cabo desde el miércoles
diversas actividades, recibiéndolos a todos ustedes, a todas y todos, y también a las organizaciones de la sociedad civil y al público interesado en los derechos electorales de toda la ciudadanía. Y por supuesto, como lo mencioné con antelación, nuestros estudiantes de Ciencias Políticas y Derecho. Felicidades anticipadas a todas y todos los presentes. Sé que es mucho trabajo, fueron 3 días y todavía continuamos mañana con los talleres y las mesas de trabajo. Felicidades, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Zapopan Tejeda y a continuación escucharemos a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, para que nos comparta los motivos precisamente de este convenio. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la firma de este convenio de colaboración académica entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Saludo con mucho gusto a la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta universidad. Muchas gracias, rectora, por recibirnos. Al maestro Juan José Chadi Rodríguez, secretario general de esta institución. Por supuesto, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación, y a la maestra Mirna Delgado García, jefa del Departamento de Derecho. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se encuentran con nosotros y también en las redes sociales. Es un gusto que nos reciban en esta universidad para este acercamiento académico entre el Tribunal Electoral y la universidad. La EJE, como se conoce, la Escuela Judicial Electoral, es una institución de vanguardia que en los últimos años se ha consolidado como un espacio para el diálogo académico y reflexivo en torno a los problemas democráticos que enfrenta nuestro país. Asimismo, se ha dedicado al fortalecimiento de mejores perfiles que coadyuvan a las funciones que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La firma de este convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes genera el diálogo colaborativo entre dos instituciones dedicadas a la enseñanza y a la formación de mejores profesionistas que a partir de este esfuerzo académico podrán debatir sobre diversos tópicos que enmarquen la justicia electoral, la democracia y la protección de los derechos político-electorales para todas las personas. La instauración de la Cátedra Tribunal Electoral tiene como fin un acercamiento académico con su alumnado y docentes con el claro objetivo de dialogar reflexivamente sobre los temas de vanguardia de la mano del profesorado de la Escuela Judicial Electoral, las magistraturas del tribunal y académicas y académicos expertos en el derecho electoral. Cabe precisar que a la fecha hemos implementado ya 13 cátedras Tribunal Electoral a lo largo de la República, donde ya concluyeron 5 de los programas con las facultades de Derecho de las Universidades Autónomas de Nuevo León, Baja California, Coahuila, Querétaro y Chiapas. Asimismo, en activo tenemos 6 cátedras con las Universidades Juárez de Durango, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados CINCAM. 2 cátedras que están por iniciar con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que se suma esta universidad. Será la tercera. Denotando que con estas cátedras se han capacitado a 2.745 personas que se han interesado en la justicia electoral. Adicionalmente, cabe destacar que en este evento académico es de la mayor importancia para la Escuela Judicial Electoral, ya que forma parte de su programa académico anual y toma relevancia en la medida que coadyuvan para la construcción de nuestra democracia. Sin duda, la EJE está comprometida en fomentar la cultura jurídico-democrática de los derechos políticos, el dinamismo del cambio social y en establecerse como una institución facilitadora para el diálogo entre la comunidad universitaria y el Tribunal Electoral, además de la sociedad y todos los interesados en la materia. Y, como dice nuestra frase, educamos para la democracia. Les deseo muchísimo éxito a quienes se incorporen al programa de la Cátedra Tribunal Electoral y agradezco a la rectora por la apertura para llevarla a cabo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradecemos la participación de la doctora Gabriela Rubalcaba García y enseguida invitamos a nuestras autoridades a llevar a cabo la firma de tan importante convenio.
Invitamos a los integrantes del Presidium a ponerse de pie para llevar a cabo una toma de fotografía. Si gustan mostrar el convenio. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden tomar asiento, por favor. Continuando con el programa, invitamos al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, para que nos comparta unas palabras. Buenos días a todos, a todas, a todes. Es para mí un placer estar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para atestiguar un paso más en la creación y consolidación de la red universitaria aglutinada en torno a la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, señora rectora, muchas gracias, señor secretario general, muchas gracias, señora decana, muchas gracias, doña Mirna Trinidad, jefa de Departamento de Derecho, muchas gracias a todas y a todos por la hospitalidad que estamos recibiendo. Decía Arnaldo Córdoba, gran estudioso de la historia mexicana, que en tiempos turbulentos a veces uno tiene que repasar las lecciones básicas. En estos momentos en los que el río de nuestro país está revuelto, por decirlo menos, conviene volver a hacernos preguntas y darnos respuestas que quizá erróneamente habíamos dado por sentadas. ¿Para qué sirven las democracias? Es un hecho por todos conocidos, que desde hace más de una década somos testigos de lo que se ha denominado, se abre comillas, el malestar de la democracia.
se cierran. Las crisis económicas, la crisis ambiental, la desigualdad y la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, han provocado que muchas personas consideren que la democracia simplemente no sirve. Ese argumento ha sido utilizado por políticos y no políticos para dar pie o buscar dar pie a regímenes que en mayor o menor medida y con distintas estrategias han minado los pilares de las democracias contemporáneas. Por esta razón, creo que esta firma de convenio en la que me dirijo a jóvenes estudiantes, quienes no dudo tengan en lo personal y en lo colectivo una lista de reclamos hacia nosotros, los mayores, hacia las instituciones y hacia la sociedad, y por el contexto económico, político, social en el que les ha tocado vivir, que es una ocasión propicia para que recordemos juntos para qué sirve el sistema democrático y cuáles son sus elementos mínimos, y finalmente para qué nos importa la democracia. La democracia es, en su definición más simple, una forma de gobierno cuya premisa principal es que los ciudadanos, a través de sus gobernantes, que actúan como sus representantes, participan en la definición de los intereses públicos y que su mecanismo principal de toma de decisiones es el voto de las mayorías. La teoría democrática contemporánea, sin embargo, va más allá y eso tiene una razón histórica. El siglo XX y sus conflictos bélicos y sus luchas civiles nos enseñaron que la regla de la mayoría era una condición necesaria, pero no suficiente para lograr un modelo democrático que le diera voz y voto en igualdad de circunstancias. También a las minorías, a los grupos tradicionalmente excluidos, a las disidencias, y que en últimos términos, por medio del desarrollo normal del juego político electoral, éstas pudieran incluso convertirse eventualmente en mayorías. Esta nueva vuelta de tuerca trajo consigo lo que hoy denominamos el modelo de democracia constitucional, un modelo que, como su nombre lo indica, conjuga los principios del constitucionalismo y los de la democracia para crear un sistema orientado a la protección del derecho de todas las personas, que pongan límites al poder de las mayorías a través de un sistema de pesos y contrapesos y que tenga mecanismos de protección a la Constitución, tanto en lo tocante a los derechos como en la preservación de los procesos y reglas que nos permitan una convivencia social, política, electoral, ordenada y equitativa. Las razones detrás de este modelo son la búsqueda de certeza y estabilidad en el gobierno y crear regímenes que, aunque sean electos por mayorías, tengan en los derechos humanos su límite de actuación. Entonces, si la democracia suena tan bien, ¿por qué los resultados son tan pobres? Es la pregunta que desde hace ya casi 2 décadas se han hecho con razón los teóricos de la democracia y son variadas las respuestas. Algunos consideran que el culpable es el vínculo entre la democracia liberal y el sistema capitalista. Otros, que ha faltado democratizar no solo la vida pública, sino también la privada, y regular mejor lo que Ferrajoli denominó en su momento los poderes salvajes. Otros más, a que la democracia no ha enfocado sus esfuerzos a resolver los problemas más urgentes de la sociedad. Sin embargo, frente a estas omisiones y estas divergencias, hay una coincidencia principal. Con todo y sus falencias, sus excesos y defectos, no hemos encontrado hasta la fecha ningún sistema mejor que la democracia constitucional para darnos gobierno en sociedades plurales, diversas y complejas como las que hoy tenemos. Y este convenio justo nos dará la oportunidad de, a través de una cátedra del Tribunal Electoral en que vendrán magistrados federales y locales a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, nos dará la oportunidad de debatir estos temas, de platicar con los redactores de las sentencias, con los ideólogos de las sentencias. Nos queda entonces, a partir de la firma de convenio, la oportunidad de repasar juntos, de nuevo, las preguntas que nos llevaron hasta aquí y encontrar nuevas respuestas que estén acordes con las exigencias que tienen los jóvenes de hoy. La Escuela Judicial Electoral es un espacio idóneo para reflexionar sobre la base de conocimientos serios, de lenguajes compartidos y de análisis profundo. Espero que hoy iniciemos un vínculo institucional con la Universidad Autónoma de Aguascalientes que nos permita pronto ver frutos que abonen a proteger y mejorar la democracia mexicana. Gracias. Gracias por sus palabras, doctor Felipe de la Mata Pizaña. Y enseguida cedemos el uso de la voz a la doctora en Administración, Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de nuestra máxima casa de estudios, para que nos comparta unas palabras. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Saludo con mucho gusto a mis compañeros del Presidium, por supuesto al maestro Juan José Chavi Rodríguez, gracias por acompañarnos.
magistrado Felipe de Jesús Mata Pizaña, un honor tenerlo en esta su casa. Doctora Gabriela Rubalcaba García, de igual manera, bienvenida. Maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director de Difusión y Vinculación. Maestra Mirna Trinidad Delgado García, jefa del Departamento de Derecho. Saludo también a los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Centro, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, de la Escuela Judicial Electoral, invitados especiales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Justo el martes de esta semana, como el primer acto simbólico que realizamos al regresar de vacaciones abrileñas para nosotros, firmamos un importante acuerdo de colaboración con el Gobierno del Estado. Durante el evento, hablamos sobre la solidaridad y las responsabilidades que compartimos o debemos compartir las instituciones públicas con el objetivo de apuntalar los cimientos de nuestra sociedad y generar condiciones para la mejora sostenida de las y los ciudadanos. Haciendo eco de aquellas reflexiones y en el marco de esta ocasión, quiero recordar que una de las peticiones más hondas que nos ha hecho la sociedad es la de mejorar nuestra vinculación y la participación que tenemos en los esfuerzos encaminados al beneficio público. Solo puedo hablar del caso de las instituciones de educación superior, por ser el campo en el que me corresponde trabajar y responder ahora desde esta honrosa responsabilidad. Desde este espacio, las comunidades de académicos, estudiantes y administrativos entendemos bien que por décadas ha permeado la sensación ciudadana de que las universidades se han encapsulado dentro de los muros de sus campus. Por eso, como parte de los esfuerzos de esta administración universitaria, hemos buscado fortalecer nuestra vinculación por diversos medios. Dentro de los campus, hemos planteado una dinámica donde se recupere la horizontalidad para rescatar la sensación de que somos una verdadera comunidad de pares, donde todos compartimos saberes y habilidades en un ambiente siempre de respeto, igualdad y pluralidad. Asimismo, fuera de nuestros muros, hemos buscado un mayor acercamiento con los medios e instituciones para aumentar nuestra integración social y fincar bases que permitan construir nuevas y muy prósperas colaboraciones. Con esa misma emoción, responsabilidad y compromiso institucional con que hace unos días firmamos el convenio con el Gobierno estatal, quiero expresarles aquí que al firmar este documento con el Poder Judicial, buscaremos que en conjunto realicemos las actividades académicas, editoriales, de divulgación, vinculación y de servicio que estén en nuestras manos a fin de que nuestra entidad se consolide como un territorio donde prime la justicia, la equidad y el respeto siempre a los derechos humanos. Decía Confucio que lo único mejor que saber lo que era justo era amar lo justo. Creo que para amar algo en un sentido profundo debe de conocérsele bien y en ese mismo sentido creo que tenemos frente a nosotros una oportunidad y una gran labor por realizar. Desde las características propias de nuestras instituciones podemos llevar a las personas al conocimiento de la justicia para que a través de él la amen, la procuren y la defiendan. Comprometámonos entonces con estos objetivos y así habremos hecho algo de enorme valor para nuestra democracia, para nuestra sociedad y para nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra rectora y es así como llegamos al final de este evento, no sin antes agradecer a las autoridades así como a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Solo nos resta invitarlos a un pequeño brindis preparado para la ocasión. Por su atención, muchas gracias y que pasen una excelente tarde.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la última actividad realizada en colaboración institucional. Definitivamente han tenido una semana de trabajo muy extenuante y muy productiva, por lo cual cerramos justamente esta jornada con la conferencia inaugural Derechos Políticos Electorales en el Sistema Interamericano, por lo que me permito leer justamente el currículo del doctor José Alonso Herrera García. Bienvenido, doctor. Sinceramente, al leer el currículo, vi un currículo muy extenso, por lo que le pedí permiso justamente al doctor para reducirlo un poco y dar tiempo justamente a escuchar sus palabras. Si me permiten, iniciamos. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Ha realizado cursos de posgrado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Francia y de especialización judicial en el Instituto de Derecho Ambiental en Estados Unidos. Fue investigador visitante en el Instituto Max Planck para Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Alemania. En representación de México, es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer desde noviembre de 2022. Y es copresidente de la sección mexicana de la Internacional Sociedad de Derecho Público, profesor en maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana, profesor de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y profesor en el doctorado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho. Es analista de la doctrina en el Tribunal Constitucional de España y ha trabajado por más de 12 años en el Poder Judicial de la Federación. Quiero comentarles que es secretario académico fundador y en ejercicio de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y autor de decenas de artículos, obras y revistas especializadas, las cuales que por tiempo no voy a especificar, pero los invito a buscarlo en internet, ya que tuve la oportunidad y es muy extenso su currículo. Bienvenido, doctor, y espero que se sienta muy cómodo en nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Autónoma de Aguascalientes. Adelante. Muchas gracias por la presentación tan generosa y también por el espacio de esta última actividad que se desarrolla esta semana con motivo de los trabajos que se realizan conjuntamente entre el Tribunal Electoral y la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un gran honor regresar a Aguascalientes. Es mi primera vez aquí en la universidad, aunque no en la ciudad, y es un privilegio poder estar aquí para hablar de un tema además que puede resultar, dependiendo de las distintas perspectivas, un tema pues árido, pero también, que es lo que pretendo aquí, que sea un tema que pueda acercarnos a las problemáticas que se desprenden de lo que últimamente está significando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para México, aunque es importante desde luego desde que México forma parte de este sistema y especialmente desde que México suscribió la competencia contenciosa de una corte que está precisamente enraizada en este sistema, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué hablar de ese tema resulta importante, conveniente y pertinente en México en este momento, y sobre todo dedicarlo hacia la mirada y la perspectiva de los derechos políticos? Yo encontré 3 razones fundamentales. La primera es porque creo que podemos convenir en esto. Los derechos políticos se encuentran en este momento bajo asedio en el sistema jurídico y político mexicano. Esto es, hay una larga historia en México de la justiciabilidad de estos derechos, y en esta más o menos larga, dentro del contexto de la transición democrática, en México, la justiciabilidad de estos derechos, hemos tenido en México
ciertas afrentas, digamos, o ciertas, desde el poder, ciertas afrentas desde el punto de vista de que se pretende en varios momentos de la historia reciente coartar la justiciabilidad de esos derechos políticos. Probablemente la primera oportunidad que tuvo el poder político para coartar esta extensión o este ámbito de justiciabilidad de los derechos políticos provino desde el propio Poder Judicial. Lamentablemente, digamos, tenemos que afirmarlo así, que fue el momento en el que la Suprema Corte en el 2002 consideró una interpretación en donde se le dejó de reconocer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la posibilidad de inaplicar leyes electorales con motivo de violaciones posibles a los derechos políticos y a cuestiones de organización electoral a partir de una contradicción de tesis, la 2-2000, en el año del 2002. Y a partir de ahí hemos tenido, digamos, por supuesto, vaivenes en el ejercicio de la tutela jurisdiccional de los derechos y que tuvo un reciente capítulo que ustedes seguramente lo vieron porque fue muy conocido en los medios, muy conocido también en la comunidad jurídica, muy conocido al interior del tribunal, por supuesto, y que fue el intento por parte de los partidos representados en el Congreso de la Unión, lanzando una iniciativa suscrita, al parecer, con un consenso amplio al principio, para recortar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en temas que tienen que ver exactamente con esto, con la justiciabilidad de los derechos, pero además orientados en esta oportunidad, en el 2023, en este intento, en este nuevo intento por acotar esta jurisdiccionalidad, dirigidos específicamente a grupos o sectores en situación de vulnerabilidad social, política, incluso histórica en nuestro país y que hemos tenido avances, por supuesto, en nuestra jurisprudencia electoral por mucho tiempo. Por lo tanto, creo que para los derechos políticos, en esta primera razón, en donde tenemos que voltear a ver qué dice el sistema interamericano al respecto, es el de que nunca podemos dar por supuesto que los derechos políticos han alcanzado una tutela completa, efectiva y total y absoluta en nuestra historia, sino que siempre van a estar, digamos, por la naturaleza de sus características, por las funciones que tiene para el sistema democrático, siempre van a estar en asedio o bajo riesgo, al menos, de que puedan ser motivo, por supuesto, de atención de los partidos, lamentablemente no para bien, sino para buscar que no recorte algunas de las atribuciones que consideran ganadas y que consideran que ilegítimamente el espacio de los derechos políticos les va en su contra, cuando, por supuesto que desde el punto de vista de las nuevas y no tan nuevas corrientes de interpretación de los derechos, esto no necesariamente es así. Es decir, el equilibrio que debe buscarse entre, por supuesto, las potestades, las prerrogativas, las funciones que entienden los partidos políticos y los grupos parlamentarios al interior de los congresos que pertenecientes a los partidos, no necesariamente deben encontrarse en una lógica de contrarrestar o no deben encontrarse en una lógica de enfrentamiento con los derechos, sino que de lo que se trata es de que el compromiso democrático de los partidos y el compromiso democrático de los grupos parlamentarios al interior de nuestras cámaras puedan entonces lograr ese equilibrio que permita la satisfacción y la eficacia de los derechos, específicamente los derechos de participación política, y también al mismo tiempo, por supuesto, la presencia, quién lo dudaría, importante y central de los partidos para la democracia. Aunque, digamos, no suele ser el mejor de los momentos en cuanto a la legitimidad de los partidos, lo cierto es que los partidos son necesarios en nuestra vida democrática porque son los canales a través de los cuales estos diseños que tenemos para enfrentar las contiendas electorales pues nos permiten tener ciertos principios que permitan precisamente una equidad, que permitan la competencia, que permitan el planteamiento de plataformas políticas que, insisto, deben estar equilibradas con la satisfacción de los derechos. La segunda razón, y creo que me voy a llevar nada más con las razones en la exposición del tema, de la importancia de este tema, es que es cada vez más necesario que el sistema interamericano sea explicado, conocido, pero sobre todo interiorizado en la cultura jurídica mexicana, y no nada más la cultura jurídica del derecho constitucional o del derecho público,
que está muy enfocada o especializada probablemente en una comunidad o en un foro de profesores, investigadores, docentes, sino me refiero a una cultura que va más allá de la sola especialización. El sistema interamericano debe, digamos, es incluso no nada más es una prescripción, digamos, jurídica o normativa, sino es una necesidad que el sistema interamericano se interiorice, se normalice en nuestra vida cotidiana como sociedad. ¿Y por qué esto es así? Porque el sistema interamericano tiene al menos dos aproximaciones de comprensión. Una que es de moral pública, ¿no? Y otra que nos interesa a los abogados, que es su importancia normativa o jurídica. Y creo y me temo que la más importante es la que no se está consiguiendo, que es que se interiorice culturalmente como un sistema que pretende apuntalar un modelo de moral pública para nuestro país, ¿no? Y no solamente para nuestro país, sino para el resto de los estados, de los países que forman parte del sistema y que están sujetos a decisiones de organismos internacionales fincados en este caso en la Organización de Estados Americanos. ¿Y por qué esto puede explicarse de esta manera? Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado internacional precisamente adoptado por los países que forman parte del sistema interamericano y que va desde México hasta Argentina, pasando por supuesto por ciertos bemoles alrededor de Latinoamérica y de Centroamérica. Bemoles me refiero a países que no pertenecen o que no han suscrito necesariamente la competencia de un tribunal internacional, pero que los que sí lo han hecho comparten ciertos valores, principios plasmados en normas internacionales y que de alguna manera están construyendo estándares de entendimiento de nuestra civilización como una sociedad, digamos, democrática, compartida en el continente latinoamericano. Y dentro de esa convención de estatutos, de estándares, de principios, de valores, y por lo tanto la construcción de esa moral pública latinoamericana, se encuentran centralmente las ideas de la dignidad de las personas y los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, los que compartimos precisamente los valores que compartimos, insisto, desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, por Perú, por Ecuador, pasando por Uruguay y pasando también por países, por supuesto, de Centroamérica, por supuesto Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte Interamericana, y en donde, ¿qué fue lo que hicieron los países? Convinieron en que cualquier persona que pudiese ser violentada en estos compromisos que adquirieron estos países, a partir de la suscripción y el reconocimiento de la Convención Americana, puede y tiene el poder de denunciar las violaciones ante organismos internacionales para investigar en primer lugar el acontecer de estas posibles violaciones y luego para que una corte internacional, me estoy refiriendo a un órgano jurisdiccional, como cualquier órgano jurisdiccional en este sentido específico que pertenece al sistema mexicano, pueda emitir una sentencia que condene al Estado. Solo una persona puede lograr, claro, si se consiguen las condiciones procesales, por supuesto jurídicas, las condiciones que el propio sistema establece, puede lograr que el Estado mexicano sea condenado por una corte que está compuesta, por supuesto, por 7 jueces y juezas que han sido designados por este órgano representativo de la OEA y puedan señalar y sobre todo, me parece a mí muy importante, construir una lógica a través de una argumentación plasmada en una sentencia de cómo se va a desprender el entendimiento de estos principios y estos derechos no solamente frente al Estado que es condenado, sino frente al resto de los estados a partir de lo que la Corte ha denominado como cosa interpretada, no solamente la cosa juzgada, que es lo que nosotros entendemos en el derecho que se desprende de una sentencia, sino las sentencias internacionales tienen otra vocación, que es el de ser y de construir una cosa interpretada, la argumentación que me va a permitir al país y a los ciudadanos y a las personas de a pie entender cómo ese país no está cumpliendo un compromiso y cómo, lo más importante, sí debería reparar, enmendar, corregir para que ese sistema verdaderamente funcione como un sistema que tutele y que al final defienda y repare
las violaciones. Vean entonces cómo creo que aquí se desprende una importancia crucial para que se hable del sistema interamericano y para que comprendamos que es un sistema que pretende entonces culturizar, ¿no? Por supuesto que en los discursos políticos y en muchos de los posicionamientos ideológicos es muy sencillo irse en contra del sistema, y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos en nuestro país, ¿no? Muchas veces se ha dicho, y esto viene sobre todo de algunos países en donde se han demostrado autocracias, donde ha habido dictaduras recientes y no tan recientes. Pero es muy sencillo irse en contra del sistema, porque lo que se puede llegar a decir fácil y sencillamente es que hay una suerte como de pedagogía, y lo voy a decir en los términos en los que algunos países se ha dicho, yanqui, o una pedagogía liberal, y ustedes podrán estar pensando en otros adjetivos, ¿no? Que verticalizan una cierta filosofía y que, claro, puede recortar las capacidades de arbitrariedad de un gobierno. Por lo tanto, claro que un gobierno que se maneja dentro del mundo de la arbitrariedad, de la discrecionalidad, de la falta de motivación de sus decisiones, de la falta de debate de sus decisiones desde el punto de vista democrático, pues por supuesto que va a enfrentarse y puede construir un discurso fácilmente en contra del sistema. Y ya lo pudimos ver, lamentablemente, lo que nunca había ocurrido en México. Hace pocos meses ya lo pudimos escuchar en México, desde un alto funcionario del Estado diciendo que la soberanía nacional no permitía que otros órganos externos al sistema pudiesen tomar decisiones sobre nuestro país. Esto me parece recalca la importancia y la trascendencia del sistema interamericano de derechos humanos. Específicamente podemos, claro, extenderlo también a otros sistemas, pero me quiero referir solo al sistema interamericano, en donde, claro, las decisiones que se están tomando desde un órgano que el propio Estado mexicano reconoció el 16 de diciembre de 1998. Ahí, en esa fecha se publicó este documento de reconocimiento en el Diario Oficial de la Federación para que esta Corte Interamericana emitiera estas decisiones y tuviese la capacidad y la competencia para señalar condenas en contra del Estado mexicano. Desde ese momento México soberanamente reconoció que esta Corte tuviese, insisto, esta capacidad, que tuviese esta competencia, que tuviese esta presencia, si es que nuestro país dejaba de cumplir con sus compromisos internacionales. Antes de pasar a la tercera razón, hay que decir lo siguiente: muchas veces se piensa, quienes nos hemos acercado al sistema, que el sistema interamericano puede ser disfuncional porque se pasa mucho tiempo para que podamos nosotros llegar a una corte que se encuentra a muchos kilómetros de nuestro país, y se pasa antes mucho tiempo para llegar a la Comisión Interamericana que se encuentra en Estados Unidos, en Washington. La verdad, hay que decir lo siguiente: el sistema interamericano no es una cuarta instancia. Es decir, y por eso de aquí la importancia de comprenderlo, no se trata de un recurso que podamos nosotros instalar o que podamos hilvanar o vincular con las instancias internas. Es un sistema autónomo cuya función principal, por supuesto, en primer lugar, está juzgar los actos que específicamente se están denunciando en un caso específico, y por supuesto la atención principal está en las víctimas del caso, por supuesto que sí. Pero la segunda gran porción de la importancia del sistema se encuentra en otro lado, que es una importancia pedagógica de las cuestiones que tienen que ver precisamente con la dignidad humana y con los derechos. Y esta es muy importante para el propio país que es condenado, porque, como decía hace un momento, no solamente estamos pretendiendo observar y esperar una sentencia que señale violaciones específicas en el caso concreto, sino que la Corte va a construir una decisión que, a partir de argumentos que, por cierto, pueden ser quizá no del todo precisamente normalizados en nuestro país y en nuestro sistema jurídico, como es un argumento contextual, ¿no? Que es de donde parte la Corte Interamericana para enmarcar un caso contencioso. ¿Qué es lo que significa el argumento contextual? Que la Corte Interamericana, cuando tiene que resolver un caso,
no se va a interesar solamente por observar si existen violaciones como un amparo constitucional normal o como un juicio ciudadano en materia electoral normal. Se va a preocupar por ver las condiciones estructurales, jurídicas, políticas, culturales y hasta económicas del país para tratar de entender primero el problema jurídico. Y vamos a encontrar en las sentencias siempre precisamente un marco de comprensión y de explicación y de justificación acerca de ese contexto estructural que prevaleció en el país y que permitió que pudiese haber violaciones en el caso concreto. Y nada más me voy a referir a un caso como ejemplo, porque a mí me parece que ese caso es uno, claro, todos son dolorosos, pero ese caso creo que es especialmente doloroso para nuestro país, que es el caso Campo Algodonero en contra de Estados Unidos Mexicanos del 2009. Observemos cómo la Corte analiza, explica, justifica un contexto de por qué hubo ahí violaciones, por qué hubo una desaparición de menores de edad, niñas, menores, por supuesto menores de edad, una mujer ya mayor de edad. No se dio, digamos, de manera aislada, ¿no? Y por lo tanto, vean cómo ahí ya no podemos comprender al amparo convencional como un amparo constitucional. Porque un amparo constitucional, un juez de distrito va a observar el caso concreto, sí, pero la Corte Interamericana va a analizar informes, dictámenes, va a analizar hechos, por supuesto, todo tiene que estar aportado al expediente, ¿no? Y lo van a estar aportando la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los propios gobiernos, las víctimas, la Comisión Interamericana. Es una especie de aglutinamiento de posicionamientos que la Corte va a sintetizar y que va a construir de manera general para explicarnos estructuralmente qué fue lo que permitió que en ese contexto, insisto, que ocurrió y que prevaleció, en este caso en Ciudad Juárez y en todo el estado de Chihuahua, para que, bueno, aquí hay representantes además ilustres que nos pueden explicar muchísimo mejor este caso, pero eso es lo que tiene, digamos, de plus, lo voy a decir así, ¿no? Las sentencias de la Corte, y luego, claro, al final, ese contexto no solamente se queda ahí, sino que una vez que la Corte Interamericana determina las violaciones por estas específicas contrariedades, violaciones, contraposiciones a la Convención, sino que además va a ser otras personas que también desaparecieron, hay otras mujeres que también desaparecieron, hubo violaciones estructurales, la Fiscalía tiene problemas estructurales, los jueces penales no nada más fallaron en este caso, también fallaron en otros casos que no estoy yo analizando aquí, pero sí te voy a decir que hay problemas estructurales, hay problemas sistémicos, y entonces la sentencia se convierte, como decía al principio, en una sentencia pedagógica para el país, pero no nada más para México, que eso es otra cuestión a destacar. No nada más se lo dice a México, sino que además se lo dice a todo el continente. Oigan, señores estados, observen que este caso mexicano, claro que no puede pasar en México, pero tampoco puede pasar en Argentina, no puede pasar en Chile, no puede pasar en Colombia. Esa es la razón por la que ese sistema pues, se convierte en un sistema verdaderamente crucial, cuando tenemos un subcontinente tan complejo, tan lleno de problemas en violaciones a derechos como esto. Tercera razón, y sí, pues a mi vaticinio va a ser ese, solamente voy a dar las razones, ya no voy a poder avanzar en más. Muchas gracias. Pero es la última razón de la importancia del sistema actualmente en nuestro país, dirigida a los derechos políticos, y que tiene que ver nuevamente con el contexto, pero ahora nuestro contexto nacional. Es decir, nacional y no dedicado a una sentencia, sino un contexto social y político. Y que estamos en un momento en el que el día lunes la Corte empieza a decidir impugnaciones precisamente estructurales, porque va a analizar si existen o no inconstitucionalidades posibles a la primera parte de lo que se ha denominado Plan B electoral. Y esto, digamos, es el punto de arranque para toda la dinámica de impugnaciones que se vendrán seguramente. Esto no tendrá, por supuesto, ninguna, no es ninguna
vaticinio, digamos, al aire, sino que se vendrá un cúmulo de impugnaciones, por supuesto, empezando por la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que revisar en un control abstracto la posible inconstitucionalidad de la ley de comunicación social, la ley federal, y también la ley relacionada con responsabilidades de los servidores administrativas, de los servidores públicos, que entre otras cosas establece, ya muchos de nosotros hemos escuchado en las últimas semanas, meses, cuáles son los temas que va a analizar la Suprema Corte, pero nos llaman, por supuesto, algunas de esas cuestiones la atención especial, que es, por ejemplo, la posibilidad de que servidores públicos, funcionarios, puedan pronunciarse en supuesto uso de una libertad de expresión en temas que tengan que ver con cuestiones político-electorales. Cuestión que puede entrar en colisión directa con artículos como el 134 de la Constitución en su párrafo octavo y sobre todo séptimo y octavo principalmente. Cuestiones como estas, pues claro, van a ocupar la escena jurídica política nacional, ¿no? Y la Corte tiene un proyecto que ya se circuló y que ni siquiera está entrando a este fondo, sino que está, como ustedes saben, analizando una cuestión de previo y especial pronunciamiento en materia legislativa, que es si existieron o no violaciones sistemáticas a los procedimientos legislativos señalados en la Constitución, en la ley y en los reglamentos de las cámaras. Bueno, este es el contexto nacional. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el sistema interamericano ahí? Bueno, el sistema interamericano construye desde lo que mencioné al principio, desde la idea de un pacto civilizatorio que han alcanzado las naciones de Latinoamérica que pertenecen al sistema, ¿cuáles son aquellos estándares que todos los países se han comprometido a cumplir al interior de sus territorios nacionales? Dentro de ellos está la custodia, la tutela, incluso la defensa de ciertos estándares mínimos porque esa es la naturaleza del sistema interamericano, en cuanto a que no pretende establecer estándares máximos de tutela, sino estándares mínimos, el piso mínimo de tutela que se comprometieron a cumplir todos los países. Y dentro de esos pisos mínimos de protección está un artículo, y bueno, principalmente, pero está toda la convención, el artículo 23 de la convención, que dice que los estados parte se comprometen a que todo ciudadano debe tener una tutela efectiva de las maneras en las que va a ejercer su derecho al voto activo, de las maneras en que va a entenderse que forma parte o puede formar parte o aspirar a un cargo público, de la manera en cómo se debe entender la igualdad en la contienda electoral, de la manera en cómo se debe comprender el ejercicio de un cargo electivo, qué implica ese cargo electivo, ¿no? Y las maneras en las que se va a realizar y materializar, para esta primera parte del Plan B, creo que esto puede ser relevante, un voto que pueda ser un voto libre, universal, secreto, y que pueda ser un voto efectivo, que de manera efectiva pueda estar conformando la voluntad popular para que podamos comprender quién llega legítimamente a ocupar un cargo de elección. Esto está en el artículo 23.1, inciso B de la Convención. Y nos da la Convención también las posibilidades, esto hay que decirlo, de cuándo los estados legítimamente pueden restringir esos derechos y cuáles deben ser las fuentes de esos derechos. Si la Convención nos ordena, lo voy a decir entre comillas porque jurídicamente podemos decirlo, pero yo creo que quizá lo más conveniente no es decir se ordena, se establece, se dispone que toda restricción a los derechos políticos debe provenir de una ley formal y materialmente considerada, y si esa ley ni siquiera fue adecuada y legítimamente construida bajo los propios procedimientos que el país se dio para que esta ley fuera posible y perfeccionada, entonces ni siquiera estaremos cumpliendo el primer paso que el sistema interamericano pretende que se cumpla para que podamos restringir adecuadamente los derechos políticos, que es que sea una ley en términos de perfección del procedimiento que llevó a la creación de la ley. En ese sentido, pues claro, el sistema se convierte en un faro de atención y repetiré para terminar mi intervención en ese faro de atención que tiene una doble vocación. Un faro y una meta que se puede explicar en términos de moral pública compartida entre los países latinoamericanos, que es
creemos, se desprende este mensaje de la Convención, creemos nosotros que lo mejor para cumplir democráticamente la eficacia y la protección de los derechos políticos es que haya una buena fe en el cumplimiento de los procedimientos legislativos. Lo voy a traducir así. Y por otro, esa es, digamos, la legitimidad que debe tener la creación de la ley. Y por el otro lado está el tema jurídico. Si yo no cumplo con ese tema y dejo de, simple y sencillamente, hago a un lado el compromiso internacional y ahí me llevo también a mi Constitución y me llevo a mi ley y me llevo al reglamento, entonces yo tendría que haber las capacidades jurisdiccionales, procesales, ya el tema jurídico puro, de que estas determinaciones sean echadas abajo. Y la Corte de México tendrá que hacer valer estos estándares y estos compromisos en lo que empiece a discutir el lunes próximo, que es un contexto, como ven, absolutamente vigente y actual. Pues yo me quedaría entonces por ahí. Espero haber podido transmitir lo que quería decir con esta charla y bueno, quedo abierto a sus intervenciones y comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le damos las gracias al doctor José Alonso Herrera García. Y bueno, pues definitivamente es un tema sumamente importante y pertinente, como lo ha mencionado en su disertación. Excelente disertación, por cierto, por lo que nos pasamos justamente a la siguiente etapa, que sería una ronda de preguntas. ¿Qué le parece, doctor? Si así me lo permite, damos inicio a esta ronda, iniciando justamente con el nombre y de dónde nos acompaña, porque es importante, pero sobre todo reuniendo 3 preguntas para dar justamente respuesta. Adelante. Bueno, yo más que nada, un comentario, me hace muy interesante esta postura que usted establece de la voluntad del legislativo, la importancia de la pulcritud en los procesos legislativos y que pues en recientes fechas hemos visto que no se da, que al contrario, pareciera que vamos hacia atrás en este tema. Entonces ahí la importancia precisamente de apelar a la Corte Interamericana, ¿verdad? Si realmente las normas van a atender más a temas políticos que jurídicos, a conservar un Estado de Derecho, pues yo creo que más que nunca debemos tener en el radar este sistema interamericano para poder defender al Estado mexicano y las instituciones. Entonces, me parece muy acertadas sus apreciaciones y le agradecemos que esté aquí y que nos pueda dar un panorama muy claro. Y pues también una pregunta que yo tengo es, ¿por qué en ocasiones demoran tanto en resolverse estos asuntos? Ahorita comentaba aquí con el magistrado que justo me decía de un asunto en tema de, pues que ahorita es prioritario de LGBTIQ+, que tardó casi 20 años en resolverse. Entiendo ahorita por lo que dice que tenemos que aportar pruebas, aportar argumentos por parte de diferentes instancias, pero mi duda es esa, el por qué luego demoran tanto en resolver este tipo de asuntos que serían prioritarios o que son prioritarios. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, qué amable. Doctor Herrera, un poco fuera, ¿no?, yo sé del tema, pero sí quisiera escuchar tu opinión sobre estas 2 últimas sentencias en contra del Estado mexicano. Son Pachle y García Rodríguez, ¿no?, y Reyes Alpizar, en donde pues se declara inconvencional la figura del arraigo, prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa, que están reguladas en la Constitución. Entonces, ¿qué opinión te merece? Porque en el congreso que tuvimos en la Escuela Judicial Electoral, el profesor Díaz Reborio decía que él se movía cada día más dentro de la perspectiva garantista de la Constitución más que la formalista, pero terminó diciendo en su participación que no estaba de acuerdo con que un Tribunal Internacional de Derechos Humanos le dijera a un Estado que su máxima norma pues tiene que ser adecuada a un tratado internacional. Entonces yo quiero conocer tu opinión en ese sentido, si nos puedes ahondar un poquito más. Gracias.
Si no hay otra pregunta, doctor, podemos dar respuesta. Muchas gracias, pues muy interesantes e importantes las dos preguntas. Bueno, de lo que se trata con la Corte Interamericana y el sistema en general es que, claro, estamos en una fase histórica del sistema en donde esperamos que las fallas estructurales internas sean reparadas por una instancia que no tiene, lamentablemente, las capacidades de respuesta que el sistema demanda. Y el sistema nuestro en Latinoamérica, me refiero a Latinoamérica porque muchos de esos países del sistema interamericano están dentro del territorio latinoamericano. Claro, hemos vivido, no solamente vivimos dictaduras, ¿no?, muy recalcitrantes muchas de ellas. La peculiar mexicana, pues hay que destacarla, ¿no?, si es que fue una dictadura o no, hay quien dice que sí, pero estamos en este momento en una reviviscencia de un modelo que está socavando las democracias. Entonces, la demanda va increciendo, vamos a decirlo así, en el continente. La Corte no puede ser nuestra salvadora, vamos a decirlo así, ¿no?, porque no tiene las capacidades económicas, institucionales, no tiene las capacidades normativas, tampoco financieras. La verdad es que es un tribunal que no es permanente, es decir, que tiene a sus jueces fuera de mucho tiempo de la sede de la Corte, y por lo tanto es un tribunal que actúa apenas con las capacidades de respuesta mínimas que le permite su financiamiento, que no es mucho financiamiento, lamentablemente, a partir de la OEA. Entonces, está apenas, insisto, actuando en ese sentido. Entonces, la idea es que nos ocupemos nosotros mismos, desde nuestros países, de aplicar lo que la Corte haría en su momento si es que ese caso tuviese que llegar hasta allá, ¿no? Por eso se habla de lo que se conoce como el control de la convencionalidad ex oficio difuso, que ustedes habrán escuchado, y que significa que los tribunales internos se conviertan, lo voy a decir de esta manera, es polémico, pero lo voy a decir así, en mini cortes interamericanas. El Tribunal Electoral de Aguascalientes es una mini corte interamericana, en ese sentido, para aplicar los derechos políticos que nos interesan y nos importan y debemos hacer valer en Aguascalientes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una corte interamericana también, digamos, nacionalizada, para ocuparse de aplicar esos estándares en nuestro sistema. Por lo tanto, claro, demora mucho, sí, pero porque, insisto, no tiene esa funcionalidad la Corte Interamericana como sí la tiene, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque, por cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene sus propios problemas que no vamos a ocuparnos de ellos aquí. Entonces, sí, por supuesto, hay que reconocer que es una falla del sistema que no tengamos un tribunal permanente, que no tenga el financiamiento suficiente y que no pueda convertirse, digamos, en un tribunal que tenga todas las respuestas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debemos concluir? Es un tribunal en donde llegan casos estratégicos y que la comisión consigue que puedan formar parte de esa jurisdicción contenciosa. Ahora, todos los casos que se encuentran ahí ya subyúdice en la Corte, o que se encuentran subyúdice, si se permite la expresión, en la comisión, sí van a tardar, vamos a decirlo así, y no tenemos manera en este momento histórico de resolverlo. O sea, si tenemos que, por supuesto, ser pacientes a la espera de que se pronuncie, pero cuando se pronuncie, tengan la certeza, claro, a lo mejor esperemos que todos lo podamos ver, ¿no?, pero tengan la certeza de que va a hacer cumplir estándares que se han construido en estos temas, ¿no? Claro, la Corte, por cierto, no deja en blanco el tema, es decir, por ejemplo, ha construido estándares en el caso Octavio Murillo, en el caso, sobre todo, Atala Rifo, ha construido en la opinión consultiva relacionada con identidad de género, es decir, tiene algunos estándares que va a aplicar, ¿no?, y que tenemos certeza de que lo va a convertir, en su caso, en una sentencia emblemática también. Y finalmente, la muy importante pregunta de Wendy, sí, se me olvidó, de hecho, lo que lo quería mencionar, pero por supuesto que es ultra importante cuando pretendía hablar de la importancia del sistema, es que estamos ante un país, nuestro país, en donde por primera vez en la historia del sistema, la Corte Interamericana ordena sucesivamente, en 2 sentencias, que modifique su constitución. Utiliza otras palabras que técnicamente, claro, se tendría que discutir, pero es el primer país, después de que ha pasado un montón de casos contenciosos, más de 200 y tantos casos contenciosos en su historia,
en donde la Corte ordena a México que elimine dos figuras de su Constitución: el arraigo, en efecto, y la prisión preventiva oficiosa, incluso sin considerar siquiera las modalidades de prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Las diferentes conductas, ¿no? La Corte pasa de largo qué conductas son las que prevé la Constitución y dice que de manera total y absoluta esa figura no debe estar en nuestro ordenamiento. Está ordenando el Estado mexicano que el poder reformador de la Constitución, que no poder constituyente permanente, porque es algo que muchos nos hemos peleado con esa expresión, no existe el poder constituyente permanente, no existe. Existe el poder reformador de la Constitución y a él le ordena la Corte Interamericana que haga estas eliminaciones directamente, no modificaciones, eliminaciones. Lo que dice la Corte es: deje usted sin efectos. La manera en que lo haga ya tendrá que verse. Mi opinión al respecto, pues que era insalvable, es decir, no había manera de justificar que se quebrantara de tal manera por una norma de alto rango la presunción de inocencia de las personas. En términos, vuelvo a decir la palabra que he utilizado mucho aquí, civilizatorios. Desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y Ciudadano conocimos que una persona debe ser inmediatamente puesta a la autoridad de un juez, de una autoridad judicial, para que se encargue de establecer: usted va a vivir su posible responsabilidad penal en prisión preventiva o no, pero no dedicarle 40 días en estado de detención sin saber si puede ser prorrogables por otros 80 días. Es decir, México se está pasando nada menos que no sé cuántos días de los dos que permite la Constitución para que una persona pueda estar sujeta a autoridad judicial, y de 3 que el juez tiene para que pueda determinar si está formalmente o no en prisión preventiva. Nada menos México dice: démosle 40 y démosle 80. No, o sea, no puede ser, ¿no? Desde el punto de vista, insisto, de la civilización que hemos compartido mundialmente o universalmente. Lo mismo sucede, o algo parecido sucede con la prisión preventiva. No puedo yo simple y sencillamente presumir que la persona es culpable. Es algo tan básico, digamos, y mínimamente comprendido desde las ciencias penales y desde cualquier punto de vista de derecho público, que la Corte tuvo que decirlo. Es decir, no tenía manera, pues, ¿no? Respecto a lo que dijo el profesor Díaz Rebori, y con eso ya cierro, pero es que me encantaría contestar. Creo que los profesores europeos tienen que, digamos, aplicar las doctrinas que han construido desde el punto de vista constitucionalista en Europa y en los Estados Unidos también, a las condiciones específicamente aplicables a nuestro sistema. Y que es que tenemos una Constitución que permite las violaciones. Eso no pasa en Europa, o lo pasa muy poco. Es decir, España tuvo una cuestión muy mínima por allá, una cuestión que tenía que ver con el derecho al voto pasivo, probablemente, que no es una cuestión de núcleo duro, pero aquí estamos hablando de la libertad personal. Estamos hablando de la presunción de inocencia, o sea, cosas tan básicas que, claro, si nosotros lo vemos a la luz de las constituciones europeas, pues no existen. Eso solo pasa, digamos, en nuestro bizarro constitucionalismo mexicano. Entonces, claro, tenemos que verlo en esa perspectiva. Segunda perspectiva, que creo que es donde técnicamente yo me detendría. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no tiene una norma que obligue a los países a adoptar disposiciones de derecho interno. No lo tiene. En cambio, nuestra convención sí. Y México se obligó a eso. Dijo: sí, voy a cambiar mi ordenamiento interno. ¿Seguro? Sí, muy bien. Lo firmó y lo depositó. Entonces, hay una obligación jurídica de que enmiendes tu ordenamiento interno, porque eso es lo que dice el artículo 2 de la Convención: adopta y adapta tus disposiciones de derecho interno para cumplir con tus compromisos en sentido normativo. Y eso no lo hizo México. Por lo tanto, claro, un jurista europeo va a decir: ¿qué significa eso? No existe en Europa eso, ¿no? Entonces, mientras no distingamos esas claves, digamos, que son claramente distintivas, pues puede haber problemas, digamos, de adaptación de esa teoría que, bueno, funciona perfecto en España y puede funcionar perfecto en Alemania, pero lamentablemente no funcionaría en México y tampoco en el sistema interamericano.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, insisto, el tema no solamente es importante, sino pertinente. Creo que si por mí fuera no lo dejaba ir, realmente me tiene muy entusiasmada porque quiero saber más sobre el tema. Observo que justamente alrededor de esta mesa están con inquietudes, sin embargo, bueno, pues nuestro tiempo cuando estamos frente a una mesa es breve, por lo cual le agradezco justamente su exposición y le cedo justamente los micrófonos al Tribunal Electoral. Muchísimas gracias. Me permito entregar los reconocimientos a quienes nos apoyaron en esta mesa y dice lo siguiente. El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a la doctora Brisa Herminia Campos Aceves por su destacada participación como moderadora en la Conferencia de Derechos Político-Electorales en el Sistema Interamericano. Aguascalientes, 5 de mayo de 2023. Firma el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos, la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, maestra María Zapopan Tejeda Caldera, y la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García. Doctora Brisa, muchísimas gracias por su participación. De igual manera, un pequeño detalle de la universidad y también del tribunal. Muchísimas gracias. En los mismos términos, otorgamos el presente reconocimiento al doctor José Alfonso Herrera García por su destacada conferencia de Derechos Político-Electorales en el Sistema Interamericano. Doctor, un honor escucharle. Muchísimas gracias por su apoyo. Parece que no me quiero ir, ni quiero dejar ir al doctor, pero tengo una encomienda justamente del Tribunal Federal Electoral, donde nuevamente queremos invitarlos a que sigan trabajando con ellos y con nosotros en la próxima cátedra que dará inicio en agosto sobre el derecho electoral. Sean todos bienvenidos justamente a este trabajo, los esperamos saludar y bueno, pues por el día de hoy yo les agradezco su atención. Le cedemos la voz al doctor Lorenzo. Es el mismo. No se crea, doctora Brisa. Por cuestiones de logística, si ustedes me permiten, y abonando y avalando a la universidad, igual que al tribunal, queremos hacer enseguida, para no esperarnos para mañana, por cuestiones de logística, un conversatorio ahorita con las dos mesas que son para mañana. Entonces, si ustedes no lo permiten, y en esta misma aula pudiéramos poner las personas que van a platicar y así agotar la